Víctor, por favor, tu ponencia era la segunda. Sí, bueno, buenos días. Estamos aquí. Gracias. Yo he estado aquí desde el principio, lo que pasa es que parece que ha habido un despiste y no nos hemos puesto de acuerdo, pero... ¿Ah, sí? Sí. No, pues... Bueno, ¿lo veis ahí bien? Muchas gracias. Vale, vamos a preparar esto un momento. Veremos a ver qué nos comenta Víctor sobre Japón. Nos han comentado que es un mercado nacionalista. Hay preocupación por la posible ventana de oportunidad que pueda suponer la necesidad energética de Japón tras el desastre de Fukushima. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Si luego puedes hacer comentarios al respecto, pues estaríamos muy agradecidos. Sí, sí, de hecho... tradicionalmente las ponencias que hemos hecho sobre Japón pues las hemos orientado y en general sobre otros países las hemos orientado de forma práctica. Parece ser que la parte más productiva o más útil es el diálogo, las preguntas y los comentarios del final. Yo he preferido no incidir demasiado en la parte regulatoria porque todo el mundo yo creo que la conoce y de todas formas está disponible, fácilmente accesible en Internet, en el Ministerio de Industria japonés y en las asociaciones u organismos españoles que nos ayudan a salir al extranjero. Me he centrado un poquito más en nuestro caso práctico y sobre todo pues en la parte final, en las preguntas que podáis tener y en las que yo buenamente pueda dar una opinión. Os voy a hacer, eso sí, una presentación breve de la corporación Gestamp, de Gestamp Solar en concreto, imaginando que hay personas que no nos conocen, para pasar después a dar unos datos y hablar un poquito de Japón, datos relevantes sobre la cultura japonesa, sobre la situación energética del país y en concreto sobre la situación del sector fotovoltaico y del negocio fotovoltaico en Japón. Bueno, respecto a Gestamp Solar, somos una corporación española, 100% española, privada, no cotizada en bolsa. Tenemos 130 plantas industriales en 26 países. Somos el principal proveedor de acero en el mundial en el sector del automóvil. Y nuestro negocio se divide en tres líneas fundamentales. La primera de ellas, la tradicional, se fundó en 1958 y está centrada también en el sector del acero, en concreto en los centros de servicio que no son más que naves industriales que realizan sobre el acero una serie de operaciones como es el corte, oxicorte, hidroforming, punzonado, doblado y también mecanizados del acero. La segunda es la división del automóvil, que hoy día es la más grande, empleando a casi 30.000 personas en 26 países. Y la tercera son las energías renovables, con las que empezamos en 2005 y que pues, para que os hagáis una idea, solamente solar factura 500 millones de euros a día de hoy y está presente en 13 países. La facturación total del grupo a día de hoy es de 7.000 millones de euros. Se ha duplicado en los últimos 3 años de crisis y en el año siguiente, 2013, esperamos que alcance los 9.000 millones. Bastante realista. En cuanto a la presencia mundial, pues aquí hay una breve descripción, esquemática descripción de las plantas industriales, de esas 130 plantas industriales. Estamos presentes en los 5 continentes. En energía solar en concreto pues tenemos una presencia bastante sólida en los Estados Unidos con 5 filiales, 45 empleados. Tenemos una filial también abierta en Chile, tenemos proyectos en República Dominicana y en Perú, donde estamos construyendo en Perú una planta de 40 megavatios que se terminará en los próximos 2 meses.
En Italia tenemos 2 filiales también con 30 empleados. En España somos 80 personas. Tenemos una filial en India, otra en Japón, de la que hablaremos después. Y bueno, pues en total somos 160 personas dedicadas exclusivamente a la fotovoltaica. Gombarri, aquí os contaba antes las operaciones que hacemos en torno al acero. Los Steel Services, los centros de servicio del acero. También hacemos acero para energías renovables, en concreto para torres eólicas, estructura solar y estructura para termosolar, para CSP. Ese fue, de hecho, originalmente el salto del acero a las energías renovables. Aquí tenéis unos datos, unas cifras sobre esa parte de nuestra corporación que se dedica al acero y que tiene 25 plantas industriales en diferentes países. Respecto a automoción, pues la parte más grande del sector, 27.000 empleados, casi 5.000 millones de euros de facturación, 12 centros de investigación y desarrollo, y como anécdota decir que Gestamp Automoción es la empresa líder mundial con bastante diferencia sobre el siguiente en la estampación en caliente, que es la tecnología más puntera que hay ahora mismo en la conformación de acero de piezas para automóviles. Renovables, pues Gestamp Wind, son 350 megavatios en operación, que hoy día es un poquito más, esto ya no está tan actualizado, son casi 400, 200 adicionales en construcción, 1500 en desarrollo, sobre todo en Estados Unidos y América del Sur, principalmente Brasil, pero también en Turquía, en España y en Sudáfrica. Gestamp Solar lo vamos a ver después, y biomasa pues tiene 3 plantas que suman 115 megavatios. En Estados Unidos tenemos la caldera de biomasa más grande que existe, que son 70 megavatios, en la provincia, en el estado de New Hampshire, y se espera que en 2014 esa facturación, pues esos megavatios alcancen los 300 para Gestamp biomasa. Para Gestamp Solar tenemos un pequeño vídeo que describe de forma un poco más entretenida las cifras principales. Os lo voy a poner, dura un par de minutos nada más. Lo que no sé es si tenemos sonido aquí, porque si no tenemos sonido igual no merece la pena. No lo creo. Bueno, pues entonces habría que pinchar los micrófonos al ordenador y eso es un problema. Quizás no merezca la pena. Pasamos entonces a la siguiente. Bueno, Gestamp Solar, lo que hacemos desde el principio, desde el famoso 661 y del 436 anterior en España, es construir parques fotovoltaicos, inicialmente suministrando acero y actualmente a través de otra empresa diferente. Antes era Gestamp Solar Steel y ahora es Gestamp Solar. Además, lo que hacemos es construir plantas fotovoltaicas, tanto en cubiertas como sobre suelo. Tenemos 500 megavatios construidos en diferentes maneras, con diferentes tecnologías. Las de seguidores y estructuras son tecnologías propias, patentes propias. Y tenemos, por ejemplo, en cubierta somos una empresa, yo creo, referente o líder en instalaciones sobre cubierta. Hemos hecho las más grandes que ha ido existiendo. La primera fue en Lamborghini, en Italia, en la fábrica de Lamborghini, en el año 2006. En 2008 fue SEAT, en Barcelona, 16 megavatios tiene hoy día, y la más grande la hemos construido en París para Renault, que son 55 megavatios sobre cubierta. Como anécdota, pues la más grande en suelo que hay en España en una sola fase, yo creo que está en torno a los 25-30 megavatios. Bueno, nuestro pipeline de proyectos ahora mismo no maduros, podemos decir, proyectos en estudio por los que hemos demostrado interés de alguna u otra forma, son 3.000 megavatios. Tenemos en Sudáfrica 1.700, en Japón otros 1.773, hay una pequeña rata ahí, 173, 300 aproximadamente en Australia. En India tenemos una cartera de 100 megavatios, insisto, no son todos ellos en propiedad. En Tailandia 76 megavatios, Dominicana 50, que hoy día son 100, se ha duplicado, y en Estados Unidos una cifra que detallamos un poquito más adelante. Entonces, yendo a lo que es más tangible, más real, hay 30 proyectos que suman 900 megavatios y que sí son proyectos que bien están ya en construcción o bien están en financiación en las fases
previas a la construcción. Si tomamos solamente los que están en construcción, son Dominicana 50 megavatios, Sudáfrica, Prisca 20, en Estados Unidos tenemos 390 megavatios con PPA firmado, no todos están en construcción, Perú 40 megavatios sí, Sudáfrica otro de Sudáfrica y Yagoyama en Japón 15 megavatios. Esto es una breve referencia a la noticia que se publicó hace unas 3 o 4 semanas en Japón y que tuvo repercusión en España, en el resto de países que tienen algo que ver con las renovables, y que habla de la asociación de Gestamp Solar con una empresa japonesa que se llama Kankyo Keiye para el desarrollo de cubiertas fotovoltaicas en Japón a gran escala. Kankyo es una empresa propietaria de aproximadamente 4.000 supermercados y centros logísticos que tienen una superficie y unos parkings y que son susceptibles, hay un interés en desarrollar proyectos fotovoltaicos sobre cubierta en esos centros. Respecto a Japón, bueno, hay una serie de... Japón es un país muy curioso para los que no lo conozcáis en primera persona. Yo no tuve la suerte de conocerlo hasta finales del año pasado, a pesar de que he estado muchos años, 18 años en el extranjero, en desarrollo de negocio, o bien viviendo o bien trabajando en el extranjero. Japón es un país que tiene una cultura muy arraigada. Antonio lo contaba, Antonio Hernández lo contaba antes en su presentación. Ambos hemos coincidido varias veces en Japón, en ponencias también en la embajada, y bueno, pues hemos vivido un poquito aquello. Yo he tenido la suerte de pasar mucho tiempo estos últimos 12 meses en Japón, y bueno, os decía que tenemos un equipo de 12 personas allí, la mitad son japoneses, la mitad son españoles, y hemos tenido la oportunidad de aprender que aquel país es, palabras literales, de otro planeta. O sea, las reglas que aquí conocemos en la forma de hacer negocios, en nada son ni parecidas, ¿no? Si exageramos un poco. Lo curioso que tiene Japón es que en el año 89 explotó una crisis inmobiliaria muy similar a la que hay hoy día en Japón. Hace 2 meses el Banco Central Europeo emitió un informe para el gobierno español en el que decía exactamente esto, que la crisis que se vivió en Japón que empezó en el año 89 y que no ha terminado todavía, en el sentido de que Japón todavía no ha llegado a los niveles económicos de Producto Interior Bruto, etcétera, de aquellos años, pues que era muy parecida a la que estamos viviendo en España. Fue un país que creció muchísimo durante los años 60, 70 y 80 y que desde entonces pues vive prácticamente estancado, crecimiento estancado, inflación cero, incluso algunos años hay deflación. Eso hace que el precio del dinero sea muy barato. El Project Finance, luego lo veremos, está entre el 2 y el 3%, incluso hay proyectos que conocemos que el precio del dinero está al 1,8, 1,9, el tipo de interés. Bueno, pues es un país que tiene una capacidad de producción industrial impresionante, es uno de los motores de producción a nivel histórico y todavía hoy día, sobre todo en las altas tecnologías, está 4 o 5 años por delante de cualquier otro país, incluido los Estados Unidos. Esa es la parte buena, ¿no? Otro punto positivo es que Japón tiene un riesgo muy bajo, es un país muy seguro, desde a nivel físico personal hasta a nivel de negocios, ¿no? de inversiones. La mentalidad que Japón ha tenido siempre es una mentalidad verde, lo que pasa que, al igual que España, una vez más, es un país que importa entre el 80 y el 90% de su energía primaria. Ha sido siempre el número 1 en energía fotovoltaica, tiene ahora mismo 5.000 megavatios instalados, que son algo más de lo que hay en España, pero Japón ha sido siempre así desde el inicio de los tiempos. Solo cambió esto cuando Alemania comenzó a subvencionar en el año 2004 la energía fotovoltaica, y después España, Italia, etcétera. Es cierto que esos 4.900 megavatios que tiene ya instalados Japón son residenciales, son sobre cubiertas pequeñas, y que ahora se da el paso a las grandes instalaciones a raíz de Fukushima
y con una mentalidad que parece que no tiene vuelta atrás. El gobierno japonés, y esto lo leemos en los periódicos ahí todos los días, el gobierno japonés quiere volver a poner nucleares, quiere volver a abrir nucleares. De las 54 centrales que tiene Japón, prácticamente las mismas que Francia, están todas cerradas excepto 2. La prueba de fuego era este verano pasado. Si este verano pasado, que es cuando se alcanza el pico de consumo anual, sobre todo por los aires acondicionados, se superaba, entonces quedaba prácticamente decidido que no se volvían a abrir esas 52 centrales nucleares. Insisto, 2 están abiertas. Y esa idea, no sé si por los grupos de presión, por los lobbies de presión o por sentido común, porque realmente hay, por primera vez en la historia, hay apagones en Japón, en la historia de Japón, o sea que están consiguiendo salir adelante, pero por los pelos, ¿no? Entonces esa idea del gobierno japonés de volver a poner en marcha algunas centrales nucleares se ve respondida automáticamente por manifestaciones en diferentes puntos de Japón, y Japón es curiosamente uno de los pocos países que yo conozco donde el pueblo realmente, o parece que el pueblo gobierna. Los políticos hacen lo que los habitantes quieren, ¿no? O sea que realmente la impresión, al menos la mía, es que no se van a volver a abrir más que un porcentaje pequeño de esas 54 centrales nucleares que suman unos 50.000 megavatios solares, 50.000 megavatios instalados. Casualmente, Japón se ha marcado como objetivo 20.000 megavatios, 28.000 megavatios solares, sin tener en cuenta el resto de energías renovables, hasta 2020, y 53.000 megavatios solares también hasta 2030, que viene a ser lo mismo que sustituir todas sus centrales nucleares por energía solar. Bueno, anecdóticamente, escribimos aquí que la cultura japonesa tiene como principio no aceptar el fracaso. En Japón hay una expresión muy conocida que es el let me double check, o sea, todo lo que un japonés te pregunta te lo va a preguntar 5 veces, porque tiene que estar totalmente seguro de que eso es lo que tú quieres decir, y no va a ir jamás a su responsable directo a decirle el por qué no ha salido las cosas bien. Él no puede explicar eso jamás. De hecho, Japón tiene la particularidad de que tiene una media anual de 35.000 suicidios. 35.000 quiere decir que a lo mejor este año se suicidan 50.000 personas, y mucho de esto tiene que ver con esta mentalidad que bueno, también se vio en la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos destrozaron todas las unidades de producción de armamento, de balas, en Indonesia y Malasia. Japón tenía los aviones pero no podía disparar, y ahí fue cuando, lejos de rendirse, pues inventaron los kamikazes, ¿no? Entonces, bueno, el nemawashi, que es ese aspecto de perfeccionismo en Japón, y que nosotros, pues como españoles, a veces no lo tenemos fácil, pues somos gente más dada a la improvisación y al corto plazo, y bueno, pues es el choque cultural en el día a día es muy notable. Japón es un país de altísima demanda eléctrica, que eso va en favor de lo que estamos contando, de esa necesidad eléctrica que tiene al cerrarse las centrales nucleares. Su dependencia, como decíamos antes, está al 90% del exterior, teniendo en cuenta las nucleares apagadas, y el sector nuclear, como he venido explicando, pues está en declive. En esta diapositiva, que no tenéis en los papeles porque hemos cambiado muchas cosas, pero la ponemos a disposición cuando queráis, tenéis el mix energético actual y el mix energético que nosotros pensamos que va a existir dentro de 7-8 años, con las energías renovables ocupando una cifra parecida a la que ocupa la nuclear ahora mismo. Bueno, aquí hay algunas cifras que ya he comentado. Significativo es que probablemente a partir del 31 de marzo de 2013, del año que viene, que es cuando se termina el año fiscal japonés y cuando se termina esta tarifa, es posible que se mantenga la misma tarifa el año siguiente, pero es, yo creo, más probable que se reduzca
en una cifra que podría llegar hasta el 30%. Es cierto también que el coste del EPC, ahora lo veremos, es altísimo. Estamos hablando de 1,5 millones a 1.800.000 euros por megavatio en estructura fija en todo el mundo, y en Japón hablamos de exactamente el doble, de 3 millones por megavatio. Altísimo coste de materiales, de mano de obra, el precio del terreno, etcétera, etcétera. Lo que compensa es, pues eso, esta alta tarifa, el precio del dinero bajísimo y otros factores no tan primarios como es la seguridad del país. Aquí hemos puesto una serie de datos sobre el terreno en Japón. Nosotros, a diferencia de lo que decía, o complementando lo que decía Antonio antes, hemos ido efectivamente a asociarnos con empresas japonesas, pero eso es una tarea, yo creo que más que imposible. Los japoneses no les gustan los extranjeros, son autosuficientes, no tienen ninguna necesidad de asociarse con nosotros. Y nosotros lo que hemos hecho después de pasar varios meses, ya 6 u 8 meses intentando esto, y no lo hemos dejado. De hecho hay posibilidades buenas con las grandes trading companies. Lo que sí hemos decidido es empezar a desarrollar desde cero, Greenfield, y tenemos ya un pipeline bastante interesante de proyectos. Orografía de Japón muy complicada, aludiendo al tema del terreno. Las condiciones de viento son diferentes a las que estamos acostumbrados, por lo tanto el diseño de las instalaciones es diferente en cuanto a inclinación, en cuanto a estudios de vientos, resistencia de las líneas de paneles, efecto vela, etcétera. Y los estándares en general de cálculo de estructura son mucho más exigentes. Curiosamente hay varias plantas planificadas en zonas de riesgo alto de tsunami. Nosotros no entendemos bien por qué. Bien, es cierto que los seguros están cubriendo estas particularidades, pero son seguros muy caros. Y radiación, bueno, pues yo creo que no es muy relevante. Son niveles parecidos a los de Alemania. Alemania es el país del mundo que más fotovoltaica tiene 30.000 megavatios a día de hoy, casi 30.000. O sea que creemos que Japón puede llevar perfectamente esa cifra en un tiempo parecido al de Alemania, que han sido 8 años o menos. Bueno, zonas de mayor radiación, Kyushu y Hokkaido, que son la isla sur, la de más tifones, y Hokkaido, la isla norte, que el problema que tiene es que nieva bastante en esa zona. Respecto a la red eléctrica japonesa, pues bueno, hay muchos datos disponibles hoy día, no voy a incidir mucho en esto, pero sí deciros la particularidad de que hay dos redes eléctricas que no conviven, porque tienen frecuencias diferentes. 50 Hz la de la zona norte, que fue desarrollada por las empresas alemanas ex socias en la Segunda Guerra Mundial con Japón, y la otra parte, la sur, fue desarrollada a 60 Hz por empresas alemanas, en concreto General Electric, americanas. No conviven entre ellas, no pueden trasvasar flujo de electricidad de una a otra cuando hay problemas, y esto hay que tenerlo en cuenta en los diseños, en los equipos inversores, etcétera, etcétera. Aquí tenemos unos datos sobre el sistema de tramitación de licencias japonés. No voy a entrar en detalle, deciros lo que probablemente algunos ya sabéis, que es que hay dos documentos principales para conseguir licencias fotovoltaicas en Japón. Uno de ellos es el certificado del METI, del Ministerio de Industria, que es básicamente un documento técnico que no se puede cambiar. Se puede cambiar, pero la pérdida de tiempo es astronómica. Y el otro documento es la solicitud de PPA, porque Japón muy inteligentemente ha decidido no obligar a las eléctricas o a los fotovoltaicos a firmar un PPA con las eléctricas para tener la tarifa, sino solamente con solicitarlo y cumplir los requisitos de solicitud ya se tiene la tarifa fotovoltaica. El PPA se firmará después. Y la fecha límite para esta primera ronda, como decía antes, es el 31 de marzo de 2013. Precios de PC ya los he dicho antes, 3 millones de euros por megavatio, frente a un precio en estructura fija, que es la que se instala en Japón. Seguidores, en principio no tiene sentido, y los valores en el resto del mundo a la mitad. Gracias.